Segunda parte de conversación con Ali Daniel, quien es abogado, defensor de derechos humanos, codirector de acceso a la justicia. Estamos tocando un tema que sin duda incomoda. Incomoda porque, bueno, estamos hablando de numerosas víctimas, en este caso en Venezuela, tanta gente que está todavía en ese proceso de shock, incluso, ¿no? De trauma, de dolor profundo, y tener que también sumar esto es difícil, pero es parte de una realidad, que incluso ustedes buscan que sea bastante más amable a las víctimas, en este caso los familiares, que han perdido, incluso hasta en familias numerosas, o sea, se ha perdido un número importante de familiares. Por eso la pregunta de cómo hacer, Sí. en este caso, cómo presionar, de acuerdo a la información que ustedes manejan, de acuerdo a esa estructura del código, pero también sumar esta imagen, la de las fosas comunes, porque ahí podría haber parte de esas personas que se reportan hoy como desaparecidas, ¿cierto? Y en ese caso, ¿cómo se haría para poder hacer justamente, ¿no? Precisar, además, si es el caso, qué deberían hacer los familiares? Esta situación es tan grande, es tan enorme, que van a ocurrir o están ocurriendo cosas como la siguiente. Hay personas que hoy, al día de hoy, son herederas de un patrimonio y no lo saben, no lo saben, porque, por ejemplo, son sobrinos, son primos, son tíos que, bueno, saben que se murió, porque recordemos que aquí han fallecido grupos familiares completos, padres e Ujú. hijos, y de repente hay un hermano, un tío que es el único sobreviviente y esa persona está ahí, sabe que sus familiares murieron, pero no está consciente, justamente por todo este dolor que viene acompañado, que es heredero de un patrimonio. Entonces, lo digo para que se vea por qué puede tardar tanto este proceso, porque es una cosa tan traumática que es posible que pasarán meses y al final alguien le diga, mira, pero ¿y qué pasó con la casa o con el apartamento o con los vehículos o el negocio o lo que sea de estas personas que murieron? Y ahí fue que sea cuando se darán cuenta, ah, bueno, pero esto le corresponde a un sobrino, a un tío o a un primo, ¿no? Entonces, esto puede tardar muchos meses en poder asimilarse o está también el caso de que los familiares estén fuera del país, ¿no? Y no puedan trasladarse en lo inmediato a Venezuela para verificar esto. Entonces, por eso hay que establecer y tener claro que esto son políticas a largo plazo. Esto no es una cosa, lo digo porque en Venezuela la administración pública tiene este complejo, tiene esta idea del operativo, ¿no? Hagamos un operativo para solucionar un problema de manera temporal y después nos olvidamos. No, Ujú. esto es algo que tiene que mantenerse en el tiempo, tienen que establecerse mecanismos claros de identificación de cuerpos en este caso, por ejemplo, por lo mismo que estoy diciendo. Esos cuerpos están ahí, supuestamente se han respetado los protocolos para preservar material genético para poder identificarlos por vía de ADN y por otros mecanismos, entre ellos la de la huella de identidad. Entonces, puede ocurrir que quienes puedan hacer esa identificación no vivan en Venezuela o incluso no vivan en Caracas, tengan que trasladarse del interior y esto puede hacer que el proceso de identificación de esos cuerpos tarde por lo que estamos señalando. Entonces, por eso es que no puede hacerse un operativo, porque el operativo por naturaleza es algo temporal. Esa mentalidad operativa de la administración pública tiene que cesar y establecer mecanismos permanentes de atención, de identificación de cadáveres y al mismo tiempo de atención de las personas familiares que deban hacer actividades como esta de tribunales Claro. para reivindicar sus derechos sobre el patrimonio que haya quedado. Entonces, ayer se anunció, la presidenta encargada anunció que iba a haber una jurisdicción especial, un término además Ajá. errado, porque no es correcto decir que se va a crear una nueva jurisdicción, en todo caso lo que va a hacerse es crear tribunales especiales, pero una vez más es esta mentalidad operativa, es decir, creando tribunales temporales no solucionamos el problema. ¿Por qué no creamos o ampliamos la capacidad de los tribunales ya existentes para dar cabida a las solicitudes que por ocasión del terremoto vayan a darse en materia sucesoral, en materia inmobiliaria, en materia comercial, etcétera? Entonces, una vez más, no vemos unas políticas públicas claras que vayan sobre todo a atender a largo plazo, porque, insisto, un familiar, por ejemplo, que está en Estados Unidos y que no pueda salir de Estados Unidos por la Ujú. situación migratoria que tiene, a lo mejor pasarán 2 o 3 años hasta que pueda volver a Venezuela y poner En orden. en orden los asuntos patrimoniales de su familia. Entonces, esa persona dentro de 2 o 3 años, lo que no puede ocurrir es que le diga, ah, bueno, no sé cómo hay que hacer, vaya, empiezan entonces lo que ocurre, que es bastante normal en la administración pública venezolana, de poner a una persona a saltar de institución en institución
para poder solventar su situación patrimonial o familiar o de identificación de cuerpos de familiares que estén pendientes de identificar. Pero es que como vemos también, las denuncias siguen surgiendo además y evidencian un caos, un desorden, ¿no? Incluso hasta falta de empatía de ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, esto del censo en Vargas con aquel sol inclemente, no sé cuántas horas de cola, para que la gente entonces se anote en este tema, como usted dice, de ver cómo se les apoya. Incluso hasta anunciaron viviendas con un pago especial, 70.000 viviendas, que incluso, bueno, especial ni con la cuota especial, en la crisis que tiene Venezuela muchos lo podrían pagar. Pero entonces ahí cuando uno ve eso uno dice, Dios mío, pero es que ¿cómo poner orden de verdad a este caos? No, y además sin aplicación a los detalles, me explico. Pueden decir, bueno, yo le puedo dar un crédito a una persona para que reconstruya su apartamento. Esa afirmación ya habla de una ignorancia del tema. ¿Por qué? Porque si lo que ocurrió en el edificio es la destrucción total del edificio, Ujú, el crédito no puede ser para reparar o para comprar un apartamento, porque hay que hacer el edificio, que es ujú, un costo aparte. Entonces, hay que entender que la política tiene que ser, bueno, ¿cómo hacemos para que la comunidad que es propietaria de ese terreno pueda reconstruir? Y además hay que agregar que no necesariamente la construcción vaya a ser igual a la que había antes, porque los códigos de construcción tienen que cambiar para asimilarse al tema del riesgo sísmico que ujú, hay. ujú. Entonces, dependiendo de la situación, el costo de esa construcción va a ser tan elevado que a lo mejor la reconstrucción no es lo que aplica, sino lo que habría que hacer es buscar una resolución habitacional en otro sitio donde los costos de construcción sean menores. Pero nada de esto yo veo que se esté hablando en la administración pública venezolana, sino que se dan estas cifras. Vamos a dar créditos para que puedas reconstruir tu apartamento, como que si lo que va a hacer la persona es Sí, limitarse sí, a reconstruir su facilito, apartamento cuando lo que hay que reconstruir es el edificio. O sea, facilito. quiero que se distinga lo mismo una cosa que la otra. Populismo, es muy obvio. Populismo y dentro además es como un control de daños dentro de lo que Exactamente. hoy en día exactamente, bueno, están recibiendo, por supuesto, esas dosis de rabia muy justificadas por el manejo de la emergencia en la primera fase, como ya estamos viendo en la segunda también. De hecho, está el temor absolutamente bien justificado de expropiación y que después no se reconozca la propiedad de algunas personas. Entonces ahí también, como dice usted, tiene que estar todo el mundo alineado para poder demandar, exigir. Así es. Y tenemos que entender además que debe haber, y no tampoco de eso nada se escucha, ingenieros forenses que deben estar recabando la información sobre por qué se cayeron los edificios y si hay responsabilidad derivada de esta situación. Porque estamos viendo que hay urbanizaciones enteras que se han caído y que supuestamente cumplían con todos los requisitos y no sabemos si a la hora de remover los escombros, previamente a esa remoción se está haciendo un análisis forense que permita saber por qué se cayó el edificio y quiénes son los responsables de esto. Ujú. Ojo, aquí hay mucho que decir y aquí por eso me llama la atención que haya tanto apuro ahora por recoger escombros cuando no hubo apuro para rescatar a personas cuando todavía estaban vivas. Es decir, hay una contradicción tan evidente y tan manifiesta en una situación y en otra que me llama la atención que ahora sí haya maquinarias para remover escombros, pero no las había hace más de un mes. Sí, bueno, aparte de esas contradicciones, por supuesto, por la cual seguimos además, ¿no? Manifestando el disgusto y exigiendo que se aclaren las cosas, se ordenen, porque lo que usted dice se estaría haciendo. De hecho, he hablado con geofísicos, he hablado con ingenieros. Me falta el que usted menciona, el forense, pero en teoría están en mesas técnicas, especialistas no solamente de Venezuela, también del sector privado, sino del mundo, que están ahí trabajando para analizar el movimiento, analizar el terreno, pues justamente lograr, y se supone por licitaciones, eventualmente llegar hasta proyectos que vayan en línea con las condiciones, por ejemplo, de Vargas, ¿no? Desde el punto de Sí. vista de vulnerabilidad que ya es obvia, lo hemos Y conversado sobre también. todo, no quería dejar de referirme, si me permites, hablar de los derechos de las personas que están en refugio. Las personas que están en refugio no han perdido derechos, sobre todo las personas que están en refugio no son sujetos que están bajo control del Estado. Todo lo contrario, estas personas tienen derecho a denunciar, tienen derecho a organizarse, tienen derecho a protestar, tienen derecho a ser entrevistados por periodistas para pues, señalar las condiciones que están viviendo y no puede ocurrir lo que el gobernador de Monagas advirtió hace un par de semanas, que para poder entrevistar a una persona que iba en refugio tenía que pedirse permiso a las autoridades. En ningún caso. Son ciudadanos como cualquier otro y no están sujetos ni están subordinados, y esta palabra la quiero resaltar, a ninguna autoridad, ni Claro. civil ni militar, que pueda limitarle ninguno de sus derechos.